Bendiciones a todos en este día. Nos tocó salir a hacer una pequeña diligencia. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hermoso el día, fresco aquí en California. Hay agüita, está fresco el día, bien sabroso. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Siempre anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él viene pronto y viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Por eso la iglesia debe de ver su caminar, debe de ver cómo se desenvuelve en esta tierra, porque la Biblia dice que los hijos de Dios nos vamos a conocer por el amor. El amor es una palabra, alabado Dios, 3 letras, pero sabemos que hay 3 clases. Vamos a hablar de 3 clases de amor. Hay un amor filos, hay un amor eros y hay un amor ágape, que es el cual nosotros hablamos, que es el de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es maravilloso, mis amados hermanos y amigos que me oyen. Para los que no han conocido a Jesucristo, para mí Jesucristo es el amor. Él vino a mostrar su amor, dice la Biblia, y eso sí es verdad. Porque lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3:16, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Vida después de la muerte. O sea que Él vino a dar vida después de la muerte, no vida física. Tenemos vida física, pero Él vino para que no muriéramos espiritualmente. ¿Qué es lo que causa la muerte espiritual? La muerte espiritual es un estado que el ser humano sin Cristo tiene, por el cual, porque Él nos dejó unas leyes. Hay una ley espiritual, hay una ley de Dios por la cual nosotros debemos de regirnos. El ser humano debe de regirse, pero el ser humano sin Dios se rige por su propia ley. Y sabemos que para poder vivir en el reino, Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, y Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, el que no ha creído en mí ha sido condenado eternamente. Entonces, amados, Jesucristo vino a librarnos de un lugar horrendo que la Biblia le llama infierno. Y la Biblia habla, porque la Biblia es el manual del cristiano. El que lo lee sabe lo que dice, y el que lo entiende va a hacer lo que la Biblia dice. Porque muchos la leen pero no hacen lo que la Biblia dice. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y la misma Biblia habla que hay alguien que nos va a enseñar a discernir lo que ahí se habló, porque eso se debe de discernir con una mente espiritual. Un nuevo nacimiento espiritual. Nosotros nacimos de padres físicos, pero hay un nacimiento del cual Cristo vino a hacernos saber, y habló a los grandes hombres del Sanedrín de Jerusalén cuando Él vino y predicó este mismo evangelio que nosotros predicamos. Él vino y se paró frente a Nicodemo, uno de los rabinos más altos del Sanedrín de Israel en aquellos tiempos, cuando Cristo anduvo físicamente predicando el evangelio según el relato de las Escrituras y que nosotros creemos. Pero aquel rabino, que era un maestro de la ley, que era un maestro de los grandes eruditos de aquel tiempo, conocía la ley, pero no conocía al dueño de la ley. Y ese es un problema para los hombres de hoy tiempo, para los grandes teólogos de estos tiempos, porque Jesucristo dijo que leyéramos las Escrituras. Y Jesucristo en las Escrituras dice que la verdad no la tiene nadie, ninguna denominación, sino que la verdad la tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo lo puede recibir una persona que haya sido adoptada por Dios como hijo. Porque la Biblia habla en el Evangelio de San Juan, el primer Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, ahí está el asunto, sino de Dios. Por eso él, cuando enfrentó a Nicodemo, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu no lo puede hacer nacer nadie más que la fe en Jesucristo. Aunque muchos hombres se han levantado a decir que ellos son los Cristos y que por lo que ellos enseñan usted puede nacer de nuevo, no. El nuevo nacimiento lo da la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos a Dios de verdad, entonces Él comparte el nuevo nacimiento con la persona que cree. Si una persona confiesa a Jesús, porque eso es lo que la Biblia dice: el que confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para gloria de Dios Padre. Hay quienes pueden confesar con la boca, pero si no creen con el corazón no va a pasar nada. Y eso es lo que pasa con el evangelio de ahora, con el pueblo de ahora. Nicodemo también así le pasó y le dijo: oye, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Otra vez siendo viejo. Míralo con lo que salió ese hombre. Así anda mucha gente ahora. Nosotros debemos de nacer del Espíritu por la fe. Porque por medio de la fe tenemos salvación. Por gracia, por medio de la fe. La gracia nos la dio Dios. Pero ¿qué es gracia? La gracia es la capacidad que Dios nos da de poder creer. Él nos da la fe. Cuando nos va a salvar, Él nos da la fe. Y por eso nosotros creímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que cree en mí y fuere bautizado será salvo, dijo Él. Alabado Dios. No rehúse. El que rehúsa creer en Jesús, alabado Dios, ese es condenado eternamente. Va a ser condenado en el lago de fuego. Hay un lago de fuego que la Biblia habla y que Jesús habló, que sus discípulos hablaron, que los profetas hablaron. Porque va a haber un día que la creación de ahora va a ser juzgada. Va a ser juzgada así como fue juzgada en los tiempos de Noé, aquel pueblo que no quisieron creer, que él iba a hacer un diluvio, no quisieron creer y murieron anegados en agua. Y ahora dijo Jehová que él va a derramar azufre y fuego sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Por causa, ¿qué es pecado? Toda desobediencia a Dios. Si él dijo: creed en mí, si usted... creer en Dios no es nomás de palabra. Creer en Dios significa apartarse del mal, amigo, hermano. Y si usted es cristiano y usted sigue haciendo el mal, el Señor Jesús dijo: aquí les pongo dos caminos, el del bien y del mal, tú escoges. Si haces el bien te va a ir bien, y si haces mal te va a ir mal. Hay castigo para el desobediente. Hay castigo para la desobediencia del hombre. Y tú conoces lo que le pasó a Adán en el Edén. Desobedeció el mandato del Dios de la gloria, del Dios de Israel, y fue sacado del Edén. Muchos inventan muchas cosas raras ahí, pero no, la Biblia es la palabra de Dios. Si empezamos a leer el Apocalipsis, el Génesis, perdón, el libro de Génesis, el libro de la creación, y terminamos hasta Apocalipsis, eso es lo que Dios escribió para nosotros. No le busques más. Busca a Cristo para que Él te declare todo lo que hay en ese libro santo, porque ese libro santo es el que me ha enseñado para poder hablar, porque ahí está la sabiduría de Dios, para poder resistir, para poder tener sabiduría, para poder tener el poder de Dios, porque Dios nos ha dado poder, control y dominio propio. La Biblia habla de un espíritu. Él dijo: alabado Dios, y no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, rogaré al Padre y los enviaré al Consolador, porque Él dejó la iglesia, pero envió el Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia. Por eso la iglesia debe buscar el bautismo del Espíritu Santo, que muchos no lo conocen ni saben qué es. Pero gloria a Dios en las alturas, que a nosotros le agradó revelarlo, dice la Biblia. A nosotros le agradó a Él revelarnos en Jesucristo el misterio del Espíritu Santo, el misterio de Dios y Jesús. Que eso muchos no lo entienden, pero que Dios les dé entendimiento. Les saludamos, les amamos en el amor de Cristo. Iglesia Evangélica, Ministerio Casa de Oración. Él no se calla, Él siempre hablará en cualquier lugar donde se pare, en cualquier momento que haya oportunidad. Escape por su vida, porque Cristo viene pronto. Deje el pecado, deje la maldad. Venga a Jesús y Él lo ayudará. Bendiciones. Bendiciones.
Aleluya.